Buenos días para todos, agradeciendo la asistencia en nombre de la Facultad de Ingeniería. Hoy vamos a desarrollar la primera sesión en el seminario permanente sobre el tema de investigación. Este seminario permanente tiene como objetivo identificar algunas posibilidades, los retos y consolidar todo el tema de la cultura de planeación y organización de la facultad en un horizonte de 20 años. También muy importante es que parte de este seminario es una alternativa para construir esa proyección de la facultad en forma, digamos, colaborativa a través de todos los estamentos, la parte de estudiantes, directivos, profesores y el grupo administrativo de la facultad. Entonces, por esa razón, vamos a dar inicio con el tema de investigación. Hoy lo vamos a desarrollar sobre las posibilidades y alternativas que se tienen del desarrollo de la investigación en la Facultad de Ingeniería. Y vamos en la sesión de hoy a trabajar tres momentos. El primer momento está desarrollado por la profesora Claudia Patricia, nuestra vicedecana de investigación, presentando la propuesta de la facultad que ha sido desarrollada en las dos versiones del documento sobre prospectiva de la Facultad de Ingeniería. Y en complemento estará el profesor José Fernando Izaza, quien nos va a brindar su visión y su propuesta sobre el tema de investigación en ingeniería y las alternativas. El segundo momento vamos a tener a los profesores Francisco Román y Carlos Julio Cortés, quienes van a hacer los comentarios y a tratar de establecer los lineamientos, unas alternativas sobre el tema de investigación. Finalmente, se abre la participación de ustedes, de los asistentes, con las preguntas y las intervenciones. Entonces, desarrollaremos la agenda y iniciamos con la profesora Claudia Patricia Pérez. La profesora Claudia Patricia Pérez es ingeniera agrícola de la Universidad Nacional, tiene su maestría en Ingeniería Civil y Ambiental y el doctorado en el tema de horticultura de la Universidad Humboldt en Alemania, en Berlín. Y durante los 12 años ha estado vinculada con la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, y su trabajo está relacionado con el tema de horticultura, producción post cosecha, en el tema de horticultura y el tema ambiental. Damos la bienvenida entonces. Quiero en primera instancia agradecer la presencia de todos ustedes, profesores, estudiantes, administrativos, y de manera muy especial agradecer y darle la bienvenida al profesor José Fernando Izaza, quien nos honra con su presencia y de quien estoy segura recibiremos insumos valiosos y profundos para nuestra reflexión y proyección sobre el tema que hoy nos convoca en este seminario permanente, como lo es la investigación en la Facultad de Ingeniería. Quisiera decirles, en la primera parte presentaré algunas reflexiones generales. Posteriormente los invitaré a que nos miremos un poco de puertas para adentro, mostrándoles algunos aspectos que quizás nos den herramientas para reflexionar y para cuestionar algunos aspectos. Finalmente haré unas reflexiones finales para dar paso para que escuchemos al profesor. Me gustaría retomar algunos aspectos a los cuales encuentro pertinente referirme sobre el documento que se presentó a toda la comunidad desde el grupo directivo. ¿A qué aspectos me quiero referir? Por ejemplo, allí aparece una afirmación donde dice: los ingenieros resuelven problemas, y esto reside en su carácter de usuarios del conocimiento. Se presentan también varios cuestionamientos como: ¿cuáles deben ser los temas de estudio que aborde la facultad en sus tres actividades misionales? ¿Cómo asegurar que el desarrollo de las actividades misionales sea coherente entre sí y acorde con la misión de la facultad? ¿Cuáles deben ser los temas de investigación abordados por la facultad? ¿Cómo debe organizarse la actividad de investigación? Estos fueron algunos de los cuestionamientos que se presentaron en el documento.
Una visión sumaria de tales preguntas nos deja con cuestiones relativas a la pertinencia. Si miramos y analizamos estas preguntas, todas en últimas nos conducen a preguntarnos nuevamente en sí cuál es la pertinencia, tanto de la investigación como de los problemas que deberían ser objeto de la misma. De forma que la orientación de la investigación puede surgir de un barrido que reconozca problemas contundentes que atañen a la universidad. En este sentido es viable preguntarse qué es lo pertinente para la Universidad Nacional de Colombia y cómo desde la facultad podríamos abordarlo. La posible respuesta suscita la consideración del carácter nacional de la universidad, lo que impide soslayar los problemas relacionados con un contexto particular. Es decir, podríamos pensar que sería deseable que los temas de estudio e investigación hacia los cuales deberían dirigirse los esfuerzos de la Facultad de Ingeniería estén íntimamente relacionados con problemas del panorama del país en términos prácticos, refiriéndome a la primera afirmación que comenté. Me permito, para esta reflexión, escoger uno de los tantos temas en los cuales podemos pensar, y pues he escogido el posconflicto. El tema del posconflicto suscita una serie de confrontaciones con nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestra manera de hacer las cosas y de relacionarnos entre nosotros mismos. Romper con las cadenas de odio perpetuadas de una generación a otra, inventarnos un país que no hemos tenido antes. Esto implica, y para ello quiero tomar unas palabras de la historiadora Diana Uribe, un proceso educativo masivo, poderoso, importante, decisivo. Porque cuando se está vinculado a la educación, se está trabajando futuro. Hace mucho, dice ella, no tenemos referente de paz y consideramos que no somos capaces de hacer logros colectivos. Nuestra percepción de nuestra capacidad individual es una percepción optimista, emprendedora, de mucho empuje, pero no la hemos podido trascender a lo colectivo. En este punto quisiera hacer referencia a las palabras del señor decano en sus palabras de apertura, donde nos hace alusión a la importancia de fortalecer nuestra capacidad de colaboración. Colaboración, como él lo indicaba, no solo con los más cercanos, sino con aquellos que ni siquiera se conocen. Este aspecto resulta ser muy trascendental en la manera como investigamos, cómo nos aproximamos al objeto de estudio, cómo nos relacionamos y nos reconocemos con nuestros pares y cómo nos acercamos a la sociedad. Ahora bien, esta idea del posconflicto, independientemente de que se haga o no realidad, sí deberíamos capitalizarla para repensar nuestro accionar y permitirnos o cambiarlo o ratificarlo, como si fuese Ítaca, un tanto. Es un momento que nos invita a la reflexión. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que se plantea un texto reciente del profesor emérito de Swarthmore College, Estados Unidos, Hugh Lacey, quien se pregunta: ¿cómo puede la investigación científica soportar, ayudar a sustentar y valorar las políticas y prácticas relacionadas con el ofrecimiento de seguridad alimentaria que permitan el florecimiento humano? He escogido este texto porque justamente el tema de seguridad alimentaria es pertinente con o sin posconflicto. Afirma el profesor que la FAO indica que habrá seguridad alimentaria si se fortalecen las pequeñas familias productoras, pero como no existe una investigación sobre el impacto que generaría dicho fortalecimiento, este no es considerado de manera seria ni decidida
por el poder hegemónico. El autor representa allí cómo los mecanismos en cuestión derivan de un sistema que tiende a priorizar la ganancia sobre el derecho y el bienestar de la gente, incluso a veces a expensas de ellos mismos. En su idea de alimentación subyace la noción de la comida como un bien, al que la mayoría de la gente pobre no puede acceder. Esto, por supuesto, promueve la inseguridad alimentaria y un reto para la investigación. ¿Cómo hacer viable ante el poder hegemónico la idea de fortalecer pequeñas familias productoras y de esta manera influir en la política pública de manera efectiva? ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Hacemos investigación desde lo teórico, desde nuestros espacios cerrados, desde nuestros laboratorios. La investigación debería trascender estos espacios cerrados e ir a conocer dónde se están desarrollando el fenómeno o el objeto de estudio con el fin de obtener un mayor entendimiento del mismo. Tras plantearnos la situación de insuficiencia alimentaria y empezar a ver las posibilidades de paradigmas agrarios diferentes, el autor se plantea preguntas como: ¿qué tipo de investigación científica, mediante cuáles metodologías contribuirían en la producción del conocimiento que informe, sustente con su evidencia nuevos acercamientos a problemas y permita valorar el potencial de tales acercamientos? De lejos podría parecer que las tareas de la academia y la investigación y la ciencia son planteadas por Lasse de manera un tanto idealista. Sin embargo, la crítica explicativa del profesor al sistema de la industria alimentaria y su incapacidad para proveer comida a todos en cualquier lugar se fundamenta en una seria y profunda meditación sobre la función del conocimiento que producimos. Revisando las palabras del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, donde presenta con gran entusiasmo la iniciativa del gobierno para ampliar las áreas sembradas en 1 millón de hectáreas en todo el país. Con ello, dice el ministro, se va a procurar una mejor calidad de vida para todos los habitantes y trabajadores del agro. Vamos a generar más y mejores ingresos, abro comillas, vamos a generar más y mejores ingresos y por supuesto lograr seguridad alimentaria en el país. Con el acompañamiento del Estado vamos a hacer que los pequeños productores, finqueros, agroindustriales sumen esfuerzos y generemos productos de calidad y a los mejores precios para los consumidores. Esta iniciativa, por supuesto, se recibe con buenos ojos, pero presenta, desde mi punto de vista, dos falencias. No considera el ministro en su discurso la participación de la academia. Quizás a manera de recuerdo dice que no se detendrá en más estudios, que aquí lo importante es hacer, es la acción. Ayer que estuve en Corabastos hablando con un campesino que hoy en día se ha dado la tarea de servir de modelo piloto para buscar cómo organizarse porque están angustiados de pensar en que van a desaparecer. Cuando llegamos nosotros académicos, se sentó y nos dijo: perdónenme que yo sea grosero con ustedes, pero quiero decirles que si quieren hacer las cosas bien, cuentan con nosotros. Si solamente es para estudios, no nos busquen, porque ha habido muchos estudios que se han quedado allí. Nos decía, el plan de abastecimiento quedó tan bien hecho que ninguno lo entendimos. Y obviamente pensaba yo que pues, así como él, quizás para el ministro y para nuestro sector, eso somos a veces, documentos. Por otra parte, centra el ministro su discurso en la producción, en cómo producir más. Pero ¿qué está pasando con los más de 1.400.000 toneladas de alimentos que se pierden anualmente en Colombia una
vez son producidos y a los cuales se les ha invertido recursos humanos, físicos, naturales, ilusiones, además de su pérdida y desperdicio, generando grandes problemas ambientales. Me preguntaba qué tan pertinente ha sido la investigación que se ha realizado desde la universidad para el desarrollo del sector, el sector que nos alimenta, el sector de cuya calidad de productos depende nuestra salud, la salud de nuestros niños. ¿Dónde ha estado la Facultad de Ingeniería con su gran capacidad para imprimir eficiencia en los procesos desde la concepción del sistema productivo hasta el consumo? ¿Dónde está la facultad con la capacidad de innovación, modelación, desarrollo de infraestructura, automatización, manejo de procesos, conservación, desarrollo de empaques, logística, capacidad para proponer una mecanización adecuada a nuestras condiciones y necesidades? Decía ayer el mismo señor, ¿de qué nos sirve saber que en otras partes están sembrando sobre los techos de las casas cuando nosotros tenemos tierra? ¿De qué nos sirve mirar hacia afuera estos problemas pero no conocemos lo que nos está pasando aquí a nosotros? Estas preguntas me las hacía aún con el pleno conocimiento que muchos de nuestros profesores en su accionar han realizado estupendos y extraordinarios desarrollos, no solo para el sector agropecuario, sino para otros importantes sectores, y además consciente de que la facultad ha cumplido una importante función social. Sin embargo, me atrevo a afirmar que aún no hemos desarrollado todo nuestro potencial. Quiero en este momento invitarlos ahora a mirar un poco de nuestras puertas hacia adentro. Quiero mostrarles algunos datos que creímos importante preparar para que nos sirva de mirarnos. Es una foto que nos sirva para tomar algunas decisiones o justamente para ahondar en la reflexión. Entonces, pues de manera muy rápida quiero presentarles el equipo de trabajo de la vicedecanatura, nuestros comités, el comité permanente de directores, el comité de bibliotecas, quienes han sido unos asesores extraordinarios y con un profesionalismo e ideas siempre constructivas y valiosas. El Instituto de Investigación y Extensión, la Unidad de Apoyo a la Investigación, Coordinación de Laboratorios, Revista y Escuela Doctoral. Esto es para mostrar de forma general la estructura de la vicedecanatura. En el Comité de las Unidades Básicas hemos contado con la participación de todos los profesores directores del departamento, de la profesora Sonia Esperanza Monroy como directora del IEI, el profesor Carlos Collazo, representante de los profesores. En el Comité de Bibliotecas y Publicaciones, varios profesores representantes por departamento, el profesor Néstor Algeciras, coordinador de laboratorios de la facultad, los profesores Carlos Julio Cortés y el profesor Andrés Pavas como directores de la Escuela Doctoral y de la revista La Ingeniería. Podemos ver con esto cómo la dinámica, cómo tenemos en este momento una cultura de la educación, perdónenme, de la investigación, de la educación también, pero en este caso me quiero referir a la cultura de la investigación. Equipo de trabajo, nuestra secretaria Nancy Eliana Rojas, Wilson José Mateus, Miguel Felipe Arévalo, Mónica Alejandra Virgüez Romero, Luz Adriana Hurtado, Robinson Francisco Alvarado. Todos ellos profesionales que se han empoderado de los diferentes procesos que se llevan a cabo al interior, digamos, de lo que concierne a la vicedecanatura, y con quienes hemos preparado este material para ustedes. ¿Cuáles son nuestros recursos para la investigación? Contamos con infraestructura, con un capital intelectual, tenemos una gestión de apoyo,
y una financiación que viene tanto de recursos internos como externos, y estos externos públicos y privados. Allí nuevamente pues aparecen nuestros comités. En términos de la infraestructura de laboratorios se inicia con el Plan Maestro de Laboratorios, donde ya hemos avanzado en algunos aspectos como la instalación del gas natural, almacenamiento centralizado y distribución de gases comprimidos, desarrollo del sistema de ejecución de seguridad industrial. El laboratorio de instrumentación industrial se encuentra en ejecución y se identificaron varios, digamos, proyectos con participación de los profesores que ya están allí identificados, presupuestados, pero tenemos que conseguir el dinero para ello. Aquí aparecen proyectos pendientes por 3.791 millones. Esto son los existentes, no se refiere a lo que también se está pensando en términos del edificio de laboratorios. Los grupos de investigación de la facultad, contamos con 46 grupos de investigación. Pueden ver ustedes aquí la distribución de los grupos, la clasificación de los mismos, y en la parte en la clasificación de los grupos por departamento, en este degradé que se encuentra del A1 al D, al reconocido y no reconocido. Esto con el ánimo de que nos podamos visualizar desde los diferentes departamentos. ¿Qué significa esta diapositiva aquí? Desde la escuela doctoral se hizo una identificación de cuáles de nuestros grupos se están relacionando con los diferentes programas de doctorado. A nivel de maestría hemos estado en comunicación también con los coordinadores de la maestría, acá no se encuentran todos, pero de los que hemos recibido justamente esa retroalimentación, estamos identificando cuál es la relación que existe de nuestros grupos de investigación con nuestros programas. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso pues de lo que concierne a los programas de doctorado, hay presencia de grupos A1, en los programas de maestría aún, digamos, no está allí, ¿cierto? Aquí de pronto en esta. Pero sí, todos nuestros programas de doctorado cuentan con esta clasificación digamos, tienen esto que está aquí, el 0, el 10, el 20, el 30, es lo que nos va a permitir como identificar en qué porcentaje los grupos de diferente clasificación están haciendo parte de los programas como tal. Esto que ven aquí un tanto como una mezcla, un collage, simplemente es para hablar justamente de esa cultura de la investigación, y aquí lo que mostramos son el total de productos que hemos obtenido. 10.972 productos aparecen de nuestros grupos en Colciencias, pero para verlo de manera un poco más clara, acá podemos ver las diferentes agrupaciones que hace Colciencias y cómo nos hemos, digamos, manejado, cómo se ha visto la dinámica de nuestra facultad. Quisimos hacer una comparación entre estos mismos productos, la universidad, la producción de la universidad, la producción en Bogotá, la producción en el país. ¿Qué buscamos con esta gráfica? Con esta gráfica es mostrarles a ustedes de qué manera se ha comportado
todas las diferentes convocatorias que se han llevado a cabo en los últimos 3 años en las convocatorias de proyectos internos. El tamaño de la esfera nos muestra el número de estudiantes que han participado, excepto acá y acá donde adicional a estudiantes también hay profesores. Si nos vamos por este eje, avanzamos en términos de la financiación y en el eje X el número de proyectos. Esta gráfica me gusta mucho porque pues muestra, no solo, o sea, no era importante mirar solamente a dónde se ha invertido más o dónde hemos llevado los diferentes recursos, sino también nos permite vernos un poco en justamente esa dinámica. Hablando de la misma dinámica, quiero mostrar acá cómo ha sido, cómo ha sido el apoyo que se ha decidido desde la vicedecanatura prestar en términos de aquellos proyectos menores de 50 millones para poder aliviar un tanto esa carga que tenemos los profesores en el manejo de todo lo que tiene que ver con la parte financiera como tal. Entonces, aquí vemos los números de citas y un poco cómo ha sido esta dinámica que cada vez pues se vuelve más solicitada. Asimismo tenemos la parte de corrección de estilo. Ha sido muy agradable ver el trasegar de estudiantes, profesores, no solamente para sus artículos que vayan a ir directamente a ser publicados, también para cómo mejorar en sus propuestas que van a presentar en un evento, por ejemplo, no solamente inglés, también español, y realmente pues ha sido muy dinámica el trasegar de ellos por las oficinas. Financiación de los proyectos externos. En la parte de esta financiación yo quisiera mostrar lo siguiente. Hemos hablado que en lo que tiene que ver con proyectos externos hablamos de entidades públicas, entidades privadas, y vemos acá que Colciencias tiene un aporte del 51%, entidad pública 39% y entidad privada 10%. En donde pues quisiera también hacer énfasis en que allí podremos trabajar mucho en cómo relacionarnos con, digamos, con las industrias, con las empresas, con el sector productivo. Presentación de propuestas externas. ¿Esto por qué lo trajimos? Porque también vemos de qué manera poder mejorar en términos de todo este esfuerzo que se hace para esa presentación de nuestras propuestas, que a veces muchas de ellas quedan por fuera, y también en muchas ocasiones no es por una mala propuesta en ningún momento, sino porque no hay el recurso para ello. En Colciencias, por ejemplo, nos decían para la convocatoria de ingenierías había cupo para 40 y nunca calcularon que se fuesen a presentar más de 500 propuestas. Entonces, a veces esa ilusión o desconocimiento de realmente hasta dónde está en qué realmente tenemos que concentrarnos hace que todos estos esfuerzos, porque ¿cuántos esfuerzos hay aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta ilusión? ¿Sí? Que por eso quisimos mostrar esta parte en unos que están esperando resultado aún, no elegible y elegible. Esto es para las convocatorias de ahora de este año. Ejecución de proyectos. ¿Qué queremos mostrar con esta gráfica? Queremos mostrar
digamos, hicimos una reflexión frente a, nos falta planear más y hicimos como un rastreo un poco de la cantidad de prórrogas que pedimos los profesores cuando iniciamos nuestras ejecuciones. Sin embargo, hemos visto que la mayor causa de todo ello es porque los recursos no llegan a tiempo. Entonces, tenemos nuestros recursos para desarrollarlos en el semestre, en esto de, por ejemplo, el semillero, por hablar de un caso, y el recurso llega ya cuando el semestre se va a terminar, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que pensar como facultad cómo hacemos para manejar este tipo de situaciones y que podamos ser eficientes, digámoslo así, entonces esto que vemos son las diferentes prórrogas, número de prórrogas que se piden o que solicitamos los profesores en la ejecución de nuestros proyectos. Por otra parte, estamos viendo aquí, estos son proyectos ya finalizados y como pueden ver, no ejecutamos el 100% de nuestros proyectos. Si sumáramos este dinero que pues tocó devolverlo porque no fue ejecutado, estamos hablando alrededor de unos 200 millones que quizás nos hubiesen también sido útiles, ¿eh? Entonces, es un poco, digamos, mostrando cómo ha sido nuestra ejecución. Aquí queremos presentar el histórico de gastos por rubro en proyectos de investigación. Quisimos hacernos la pregunta, bueno, nos están entrando una cantidad, perdónenme, 42.548 millones en lo que tiene que ver con proyectos externos. $4.248 millones en proyectos internos. Entonces quisimos preguntarnos, bueno, ¿y en qué se está gastando esto? ¿Sí? Por eso hicimos un rastreo también y observamos este pico que se encuentra acá. Y acá nuevamente, o sea, hay dos. Este corresponde a equipos y este corresponde a remuneración por servicios. Obviamente nos preocupaba mucho que de la investigación, quien más se estuviese beneficiando de la investigación fuese Hewlett Packard, ¿no? Decíamos equipos, están comprando muchos computadores entonces con nuestros proyectos. Pero finalmente lo que observamos con esto fue lo siguiente. En esta parte de aquí, este pico corresponde a, digamos, un aumento que hubo de ODS por un proyecto específico que se está realizando con la Secretaría, con el Ministerio de Educación. El aumento, por ejemplo, de los equipos fue cuando llegó la parte de Vive Labs. Lo que quisiéramos acá rescatar o mostrar es cómo impacta un proyecto determinado, cómo impacta en términos de la cantidad de documentos presupuestales que se requiere hacer, es decir, a la unidad en últimas. Entonces viene aquí la pregunta, ¿cómo podremos prepararnos para los posibles proyectos que vendrán por regalías y para mejorar en nuestra dinámica y nuestro avanzar? Si un proyecto, por ejemplo, genera este tipo, digamos, de situaciones, ¿tendremos nuestra unidad preparada para ello?
ahora pasando a otro tema, quisimos también hacer como un panorama de en qué estamos investigando en la facultad. Nos fuimos por dos vías. La una, mirando según las líneas que los diferentes grupos de investigación describen allí o detallan cuando hablan de su grupo, y pues teníamos que tomar algún elemento, y para esto tomamos las agendas del conocimiento. Entonces, tomamos las diferentes agendas y pues comenzamos a revisar en dónde, en qué agenda iba como pudiéndose clasificar cada una de las líneas. ¿Qué observamos? Observamos que tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de los 4 primeros. Aquí está Ciencia y Tecnología de Materiales y Minerales, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Energía, Desarrollo Organizacional, Económico e Industrial. En el caso de Ciencias Agrarias aparece aquí de penúltimo prácticamente. Sin embargo, cuando vamos a mirar el número de proyectos que se realizan en estas temáticas, los órdenes cambian. Los órdenes cambian y aquí, discúlpenme, aquí estábamos viendo energía, por ejemplo, en este lugar. Aquí ya la vemos en un primer lugar. Biotecnología se mantiene en el mismo y vemos acá, por ejemplo, en el caso de Ciencias Agrarias y Desarrollo Rural, que se encontraba aquí de penúltima y pasa acá con 53 proyectos. Pero esto ¿a qué nos lleva a pensar? Los grupos de investigación están apuntándole a lo que, digamos, perdónenme que diga esta expresión, pero a lo que sea. Vamos a apuntar a lo que sea porque tenemos una situación en que necesitamos conseguir recursos y le apuntamos a las convocatorias que vengan y vamos acomodando nuestras líneas. O hay algo muy interesante y es que hay esa interrelación entre los grupos de investigación, que es algo muy deseable. Porque pues no todos estos, por ejemplo, y me disculpan que me refiera a esto, pero pues obviamente es porque es mi profesión también, no son estos 53 realizados por los grupos que aparecen con esta, digamos, con esta orientación. Entonces, pues nos indica que sí nos estamos comunicando y quizás no está evidente, lo cual me parece magnífico. Y de hecho, tenemos 3 proyectos de regalías, 4 proyectos de regalías, 3 de los cuales todos son en el sector agropecuario. Excelente su impacto que irán a tener y es que es el sector donde vamos a tener, si queremos, el mayor impacto, que los están llevando a cabo Departamento de Eléctrica y de Electrónica y los departamentos de Sistemas Industrial. Entonces, pues esto es simplemente para dejar esta reflexión. Aquí pues ya viene un poco más detenido las diferentes componentes de cada línea. Esto pues son los recursos, pero pues no voy a hacer allí, ya vimos lo general. Lo que quería era pues invitarlos a esa reflexión. Con base en esto, pues hemos planteado varios aspectos, porque digamos en asuntos que todavía debemos mejorar. Y lo planteamos de la siguiente forma: generar estrategias que permitan a estudiantes, docentes y directivos valorar la incidencia efectiva de la ingeniería en contextos particulares y su eventual trascendencia en cambios sociales y políticos. Si queremos y si tenemos el interés de incidir, como lo decía al comienzo, en las políticas públicas, pues tenemos que no solamente llegar con ideas, sino que realmente estar muy
muy contextualizados, y esto podría fortalecerse mediante aumento de experiencias prácticas para los profesores. Creemos que es importante aumentar la posibilidad de experiencias prácticas para los profesores, que si bien tenemos como una herramienta el año sabático, creería que esto es importante aumentarlo. Hacer visible para nosotros mismos los resultados producto de la investigación desde el pregrado hasta el doctorado, que se desarrolla en la facultad para que así tengamos la posibilidad de reconocernos y generar alianzas. Por otra parte, socializar estos resultados con el sector productivo y promover la extensión solidaria como estrategia para aumentar el impacto en la sociedad. Son muchos los estudios que nosotros tenemos que no han sido conocidos afuera y no han sido conocidos por nosotros mismos. Duplicamos esfuerzos, compramos equipos de laboratorio repetidos, porque justamente no nos reconocemos entre nosotros. Va muy asociado con lo que decía de nuestra manera de relacionarnos. Promover acercamiento con centros de investigación y con la industria para generar alianzas que promuevan la investigación y que posibilite la consecución de recursos para viabilizarla. La siguiente es también con respecto a la reflexión que se hacía sobre la unidad. Crear un grupo de apoyo a la gestión en la facultad para acompañar a los profesores en la consecución de alianzas, así como la planificación, manejo administrativo y financiero de los proyectos. Para esto será necesario, creería, que un porcentaje de los recursos también de los proyectos se destinen. Es un porcentaje, no hablo de algo máximo, pero algo que permita sostener el grupo, este grupo se requiere que sea interdisciplinario para que pueda brindar un apoyo integral al desarrollo de los proyectos. Esto permitiría a los investigadores concentrarse en su objeto académico, es decir, que los profesores puedan hacer lo que están en capacidad de hacer y hacerlo bien, de manera que se minimice la pérdida de tiempo en la ejecución de actividades sobre las cuales no se tiene habilidad y maximice el potencial en desarrollar aquellas actividades que se saben hacer. Continuar mejorando el ambiente académico, el respeto, la confianza, la motivación, la participación, los espacios para estudio, espacios lúdicos, la sensación de seguridad, el acceso a la información, entre otras. Que esta lucha por estos rankings, por los puntajes, no sea para nosotros esto el fin. O sea, esto no tiene por nosotros, siempre me ha preocupado mucho esa lucha cuerpo a cuerpo que tenemos cada profesor por la consecución de los proyectos, por el mantener nuestros recursos humanos valiosos que son los estudiantes, y estamos, como somos organizaciones individuales, estamos en una lucha que nos está desgastando. Trazar una estrategia que propenda por el fortalecimiento de los grupos de investigación, que permita mejorar su gestión, su capacidad de innovación, fortalecer su recurso humano, acceder a los recursos con los que cuenta la facultad para sus investigaciones, laboratorios, infraestructura, equipos. Fortalecer la interacción de los grupos de investigación con las maestrías y doctorados de manera transversal, es decir, no de mi departamento, sino que podamos de manera transversal aportar en el desarrollo tanto de nuestras maestrías como de nuestros doctorados. A manera de reflexiones finales quisiera llamar la atención en algo de lo que tampoco estoy de acuerdo, y es en que le pongamos el apellido a la universidad de docencia o universidad de investigación, al cual creo que se desgasta en lo que realmente es importante, y por ello quiero hacer una reflexión sobre investigación y docencia. La enseñanza y la investigación no deberían ser dos sistemas separados en el ámbito de la universidad.
Los profesores desde su quehacer en la academia y la investigación deben contribuir al desarrollo del concepto de una enseñanza orientada a la investigación científica. Tenemos un ejemplo de l'ERU, una organización de 20 universidades europeas orientada hacia una investigación intensiva. Comparten el valor de una educación de alta calidad dentro de un entorno de competitividad investigativa que ocurre tanto dentro como fuera del aula. La vinculación de estudiantes desde el pregrado a los procesos de investigación hace que digamos que encuentren una mayor pertinencia en lo que se les enseña y su interés en el aprendizaje aumente y se afiance. Esta relación promueve un proceso educativo cuestionador que enriquece tanto al docente como al estudiante, al tiempo que puede generar productos genuinos de investigación. La enseñanza asimismo puede ser valorada como un instrumento para la investigación, puesto que en la medida que los profesores resuelven problemas y responden preguntas a sus estudiantes, pueden surgir cuestionamientos para nuevas investigaciones y esto promueve a su vez que los estudiantes tengan un pensamiento crítico. Quiero hacer referencia a un artículo sobre la China y universidades de clase mundial, donde se muestra que algunas universidades sobre desarrollo de universidades de clase mundial, algunas investigaciones sobre el desarrollo de universidades de clase mundial, demuestran la relevancia de la revisión de nuestras preguntas de investigación y nuestras ideas rectoras. Así, por ejemplo, la revisión de los esfuerzos tanto de las universidades como del gobierno chino en aras de fortalecer su estructura de educación superior y lograr la meta de formar universidades del más alto nivel, transparentan una serie de compromisos y características que definirían a este tipo de universidades como productoras del más refinado conocimiento en el entorno de la economía de mercado. Según Futuao Huang, investigador del Instituto para la Educación Superior de la Universidad de Hiroshima, aspectos clave como la mejora en la calificación de docentes, el fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria, la internacionalización o el hecho que la universidad sirva a las necesidades de la nación, son estrategias mediante las cuales las más importantes universidades en China buscan posicionarse. Pero podemos preguntarnos en qué confluyen estos puntos, qué tiene que ver ahora con nosotros. Las respuestas se juntan en torno a un asunto neurálgico a menudo mencionado, pero no siempre tenido en cuenta por los formuladores de políticas y analistas. De nuevo, la necesidad de abrir la investigación, democratizarla y ponerla al servicio de micro y macro contextos efectivamente. Muchísimas gracias. Con esto quería pues presentar a ustedes las reflexiones nuestras y agradezco también pues a todo el equipo de trabajo que nos ha acompañado. Muchas gracias.